Buenos días a todos, gracias por seguir ahí. Hemos pasado el Ecuador, que no está mal, del seminario. Y bueno, empezamos fuerte hoy también con cosas muy interesantes. Montserrat Álvarez Fernández, ella es conservadora restauradora de bienes culturales, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 1999 y ha trabajado en diferentes proyectos de restauración arquitectónica, pintura mural, bienes arqueológicos y otros bienes muebles. Ella presta servicios de asistencia y supervisión técnica, así como redacta también proyectos y estudios previos, entre los que destacan los revestimientos y pinturas murales de San Miguel de Lillo, los de los ábsides de San Julián de los Prados, que ahí estuvo colaborando conmigo, investigaciones sobre pintura mural prerrománica, que es por lo que está aquí hoy, y pintura mural en la Edad Moderna. Ha trabajado para el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, para el Ministerio de Cultura y para el Arzobispado de Asturias, fundaciones, sociedades, museos, ayuntamientos y empresas. Ella en este momento está colaborando en la redacción del plan director del monasterio de Cornellana en Salas, Asturias. Monse. Bueno, muchas gracias por la presentación, Teresa, y gracias a las organizadoras de este seminario y a las entidades que están detrás. Si os parece, voy a hacer una breve introducción al tema. Durante la Edad Moderna, la pintura mural en Asturias se convirtió en el recurso decorativo habitual de iglesias y capillas rurales, como sucedáneo operativo a la imaginería religiosa. Hasta bien avanzado el periodo, la pervivencia en estos conjuntos murales de modelos y esquemas propios del arte medieval, plasmados no sin ciertas limitaciones estilísticas, definen una práctica alejada del desarrollo de la norma artística y de las innovaciones que se producen en el panorama, tanto peninsular como europeo, que se explica por la parte... ¿No se oye? Bien, espera, vamos a contar todo. Sí. Es que igual hablo bajito. Así. Bueno, decía que esta atonía se explica por la particular situación socioeconómica y cultural de Asturias en esa época y la tardía introducción del retablo escultórico en esta comunidad, de modo que durante el siglo XVII aún se siguen representando programas iconográficos de la tradición cristiana, que en ocasiones se completan con retablos fingidos. Al final de la etapa histórica, estas arquitecturas fingidas se van vaciando paulatinamente de figuración y acogen imágenes de bulto redondo, supliendo la ausencia del mueble, y las bóvedas se decoran con motivos puramente ornamentales, más acordes con el momento artístico. Respecto a la técnica y procedimientos de ejecución, en términos generales y según los estudios realizados en las pinturas murales intervenidas, las pinturas se aplicaron sobre morteros de cal, aglutinando los pigmentos en la mayoría de los casos con agua de cal, sobre un sustrato fraguado, aunque claramente existen ejemplos en que los trabajos preparatorios y el inicio de la ejecución pictórica se realizaron al fresco. La selección cromática está constituida por tierras rojas y amarillas, óxidos de hierro, blanco de cal, pigmentos negros, pigmentos azules y verdes y, excepcionalmente, pigmentos de plomo y bermellón. Conviene tener presente que, salvo el ciclo pictórico alto medieval desarrollado durante la etapa de la monarquía asturiana durante el siglo IX y primeras décadas del siglo X, que está perfectamente identificado y definido estilísticamente, en Asturias son contadísimos los vestigios que se conservan pictóricos del periodo románico y gótico. Nos enfrentamos además a producciones anónimas que no dejaron registro, dificultando la labor de datación y de atribución de autoría. Los contenidos de la ponencia que presento a continuación tiene como antecedente un trabajo que realicé para el Servicio de Patrimonio de la Dirección General de la Consejería de Cultura en 2013 y en el que inventarié y documenté 44 conjuntos murales pertenecientes a 25 concejos de la geografía asturiana de pintura mural en Edad Moderna.
Para la realización de dicho trabajo, pues hice la consulta de los inventarios de bienes muebles de la Iglesia, de patrimonio arquitectónico, fuentes bibliográficas y las memorias de intervención depositadas en esa institución. Y realicé también un trabajo de campo para documentar cada uno de los conjuntos. El objetivo del encargo era divulgativo, era dar a conocer al público en general este valioso patrimonio asturiano, de modo que la Consejería de Cultura elaboró una página web, figura ahí el enlace, pero ya hace un año, escasamente un año y medio, que ya no está operativo, que se presentó en las Jornadas Europeas de Patrimonio de 2014. Bueno, el recorrido visual que os traigo a continuación, a través de una selección de 22 conjuntos de pintura mural pertenecientes a 12 conjuntos, permitirá visualizar, como digo, el arraigo de dicha práctica y su evolución formal durante los 3 siglos de historia que comprende la horquilla establecida a esta etapa histórica y que va desde 1453 a 1789. Espero tener tiempo para que veamos todos los ejemplos de forma conveniente y detenerme un poquito más en 2 de los conjuntos para compartir con vosotros la experiencia restauradora que tuve la oportunidad de realizar en ellos. Pues bien, empezamos este recorrido visual en el concejo de Aller, en la iglesia de San Juan Bautista de Collanzo, que está situada en el enclave de la variante ayerana del Camino de Jacobeo. En la cabecera de esta iglesia se conserva el conjunto mural tardogótico figurativo más completo y mejor conservado de Asturias, de estilo gótico lineal y estética hispano-flamenca. La figuración se distribuye en 2 niveles, bajo arcos conopiales, rematadas por una potente línea de almenas. Rememorando la Ciudad Santa, se distribuye un apostolado en el primer nivel, del que se conservan 5 de los personajes, y a la vista 3, San Andrés, San Simón y San Pedro. Se trata de unos frescos, de una pintura mural al fresco. En el plano superior, una corte de ángeles portan los instrumentos de la pasión de Cristo, las tenazas, el flagelo, los clavos, la escalera. Y en la orientación norte. En la orientación sur, la apertura del vano pues menoscabó la escena de la Anunciación, de modo que tan solo queda esta representación del Arcángel San Gabriel. En el tramo alto de la bóveda se conservan unos elementos circulares plateados, pues de distribución aleatoria, que en origen probablemente estarían decorados con estrellas de oro, de las que no se conserva ningún vestigio. La clave también está pintada. Sin abandonar el concejo de Aller, en la iglesia de San Vicente de Serrapio se conserva otro ejemplo de pintura tardogótica. En la capilla meridional, en la bóveda, se conserva esta pintura mural, que ya veis que está maltrecha, por todos los picotazos practicados para el agarre de cargas posteriores, en las que una guirnalda longitudinal atraviesa la bóveda y distribuye la composición, ¿no? Son una triple arquería que aloja personajes y elementos. De forma clara se diferencia un personaje nimbado con un cuchillo en alto y un sol bajo un tondo. En el testero tenemos una repolicromía moderna de San Juan Bautista y San Andrés. En la capilla del otro extremo, una repolicromía de San Cosme y San Damián. Y en el ábside central, que reconoceréis el fragmento que me servía para la introducción, pues estamos ante una repolicromía de edad moderna, en el que la composición se distribuye en 2 niveles, aprovechando la imposta de diente de sierra, en el que se representa en el tramo alto pues la resurrección. En el eje principal, el resucitado, San Pedro en un nivel inferior, a la derecha la Virgen y los santos, y a la izquierda la iglesia militante. En el plano inferior, la cruz flanqueada por 2 ángeles y 2 escenas, la lamentación sobre Cristo muerto, y anteriormente la crucifixión, ¿no? O sea, quiero decir, las he nombrado, pero el relato empezaría por la crucifixión.
En los muros laterales de esta capilla central y en la bóveda apenas quedan vestigios del proyecto original. Y bueno, como veis, pues la fábrica pues también está descarnada, no conserva revestimientos pictóricos. Y ahora nos vamos al concejo, al suroccidente asturiano, al concejo de Aller. Luego volveremos a esta imagen porque voy a hablar del maestro de Celón. Y este conjunto mural, el que está ejecutado en la cara exterior del Arco de Triunfo, no le corresponde. La iglesia de Santa María de Celón conserva la producción mural figurativa más destacable estilísticamente del siglo XVI, atendiendo a los estudios de Javier González, el profesor Javier González Santos. Este conjunto pertenece al segundo tercio del siglo XVI. Algunas de las escenas se inspiran en grabados de la escuela nórdica, como veréis. El maestro, en la rosca interna del arco, enfrenta la figura del avariento a la muerte. Desde el presbiterio, en el arco, se representa, se representa un ciclo pasional de 9 escenas que pasaré así rápidamente por ellas, ¿no? En el tramo alto se representa una crucifixión y en el plano inferior Adán y Eva. Estas 9 escenas están ilustradas con letra gótica y están compartimentadas por una greca vegetal estarcida, ¿no? y una banda horizontal de zarcillos y en ocasiones entrelazados. En el muro norte, en el primer nivel, se representa la Santa Cena. A continuación va la escena de Jesús ante Caifás. En el nivel superior tenemos el prendimiento. Continuamos con la flagelación y en la orientación sur tenemos en el segundo nivel Jesús ante Pilatos y la vía dolorosa, y en el primer nivel la imposición de la corona de espinas, Jesús en el limbo y la resurrección, a la que corresponde esta imagen. En el tramo alto de la bóveda el asunto principal es la coronación de la Virgen, flanqueada por el tetramorfos. Tenemos al Padre y al Hijo sentados en un ostentoso trono, coronando a la Virgen. Respecto a estas pinturas de Celón, un poco para completar esta descripción, me voy a referir a las conclusiones del trabajo de fin de grado de Lucía Riesgo García, que realizó en 2022-2023, en el que caracteriza el mortero de las pinturas de Celón como un mortero de cal dolomítica y áridos mixtos de naturaleza carbonática y silicia, con la presencia de minerales arcillosos, óxidos de hierro y otras impurezas, no trazas de materia orgánica. Diferencia 3 tipos de morteros basados en las proporciones que encuentra de magnesio, aluminosilicatos, nitratos y sulfatos. En cuanto a la ejecución pictórica, refiere que es una pintura al seco, que empleó el carbonato cálcico como aglutinante, con retoques al seco y realizados con un aglutinante orgánico de probable naturaleza lipídica. La paleta cromática estaría constituida por blanco de cal, óxido de hierro, tierras ocres y rojas, pigmento negro carbón y verde, y luego un posible pigmento de plomo de albayalde. Y ahora nos movemos al concejo de grado. En el baptisterio de la iglesia de Santa María de Restiello tenemos un conjunto mural atribuido al maestro de Celón. En el testero de este espacio se representa una crucifixión, que es todo un ejemplo de exaltación cristológica. Como veréis, la densificación de personajes es un recurso que ya vimos en Celón y que, por otro lado, es muy del gusto o es muy apropiado a la sensibilidad y religiosidad popular. En el muro sur se conservan 2 escenas, las Lamentaciones sobre Cristo muerto y el entierro, que están tituladas, podemos reconocer, aunque tiene un elevado nivel de pérdida, las grafías de letra gótica y la cenefa de estarcidos, de roleos vegetales. En el tramo alto
se representa sobre una bóveda celestial tachonada de estrellas y flanqueada por el tetramorfos, pues eso, al Padre Eterno como Salvador, ¿no? Inscrito en un marco ovalado con roleos. Y ahora nos vamos al ábside de San Miguel de Lillo, en Oviedo, y es para que os fijéis en el estarcido que, bueno, que es un poco lo que estamos viendo en Celón y en Restillo, y el uso de la letra gótica. Es un pormenor de una de las escenas, donde en este caso, en San Miguel de Lillo, se recurre a la jerarquización de tamaños en la representación de las escenas, cosa que no hemos visto ni en Celón ni en Restillo. Continuando con el esquema del profesor González Santos, el conjunto mural que se conserva en la iglesia de Santa María de Carceda, en el concejo de Cangas de Narcea, en la bóveda de horno del presbiterio, sería una producción del último cuarto del siglo XVI, donde se representa compartimentada en 4 sectores una Santísima Trinidad con el tetramorfos, el astro rey y 2 escenas que están muy perdidas y que corresponden a una Epifanía y a la Anunciación, perdón, a la Asunción de la Virgen. Aquí un poco en detalle para que veáis, bueno, la espiritualidad en el tratamiento de la imagen, que es tan característico de este maestro. Del primer tercio del siglo XVII, según ese esquema aportado por González Santos, tendríamos el conjunto de pinturas murales que se conserva en la iglesia de San Juan Bautista de Villaverde. Y aquí, bueno, pues voy a aportar alguna imagen más porque es un conjunto de pintura mural que tuve la oportunidad de intervenir en 2007. Se representa una Santísima Trinidad y 4 escenas dedicadas a la vida de San Juan Bautista. Como veis, la naturaleza del mortero que sirve de sustrato a la ejecución pictórica, pues bueno, es de carácter abrupto, es muy irregular, conservaba y conserva abundantes restos de materia vegetal y carbones procedentes de la calcinación de las cales, además de otras patologías como esto, que son picaduras, que entendimos que tendríamos aquí también, que son causadas por el uso de una cal con partículas que no estaban convenientemente apagadas y completaron su ciclo una vez tendidas en los muros. También observamos que el carácter irregular de la aplicación, bueno, pues que teníamos pintura aplicada directamente sobre la fábrica, no sobre allí donde faltaba el sustrato de mortero. También observamos pues estas situaciones, ¿no?, en las que la figuración está incompleta y desorden. Bueno, tenemos el fondo pues aplicado sobre la figuración, cuestiones que nos hicieron pensar desde un principio pues que estas pinturas murales estarían retocadas pues al menos parcialmente. El estudio analítico de estas pinturas murales realizado por Artelab caracterizó un mortero de cal de naturaleza dolomítica con silicatos y sílice. En cuanto a la paleta pictórica, pues se empleó tierra roja, carbonato cálcico para el blanco, carbón vegetal para el negro. En el paramento, en el arranque del paramento sur, las escenas, observamos que había una banda de mortero como reponiendo una falta que claramente montaba sobre la que se ejecuta la gran superficie de la pintura mural que analizamos. Sería esta, B2. La diferencia que halló el laboratorio en el estudio analítico pues es el aporte de negro de huesos y tierra sombra. Por lo demás es bastante similar. Sin embargo, organolépticamente ya lo veis, estas son imágenes de antes del tratamiento, de antes de la limpieza, y ya vemos que existen diferencias. Pero bueno, más diferencias nos encontramos en la pintura mural que se conservaba en el tramo recto del presbiterio, ¿no?, que es esta secuencia de arquillos rematados con formas trilobuladas y esta cenefa de roleos vegetales. En este caso, la capa pictórica se aplicó sobre un mortero aplicado en, bueno, 2 aplicaciones de mortero. Y en
Y en la mesa de altar había fragmentos había mampuestos que conservaban policromía, descontextualizados. Pues todo parecía como que obedecían a un reaprovechamiento. En este caso resulta destacable la caracterización del pigmento de Bermellón, ¿no?, en esta localización. Bueno, y así rápidamente, en imágenes, vamos a ir pasando por la intervención, que consistió en la retirada del grueso de encalados y de capas de pintura de diferente naturaleza que ocultaban las superficies pictóricas. Todo ello precedido del conveniente realización de apertura de ventanas de catas o de estudios. Se eliminaron numerosos elementos espurios, y luego la situación de abandono a la que se vio sometida la iglesia, con deficiencias en la cubierta, tanto en la nave como en el presbiterio, pues favoreció el asentamiento de aves. Nos encontramos nidos, nos encontramos pequeños escarabajos asentados en el tramo alto de la bóveda y numerosas especies de arácnidos. También nos encontramos importantes depósitos de barro derivados de la actividad de las aves, superficies murales muy ennegrecidas que habían sido blanqueadas para disimular esta alteración, y luego en las zonas próximas al retablo pues restos de anotaciones de lápiz o churretones de pintura procedentes del retablo, de la actividad que ahí se hiciese. En cuanto a los tratamientos de limpieza, pues hicieron tratamientos de limpieza en seco, combinando diferentes metodologías: brochas, pinceles de diferente dureza, perrillos, en algunas ocasiones lápices de fibra de vidrio. No obstante, en la orientación norte, el grosor y la dureza de los velos de carbonatación nos obligaron a recurrir a limpiezas químicas. En este caso se emplearon soluciones gelificadas de carbonato de amonio y la formulación de la papeta A67, interponiendo como membrana de seguridad papel Japón. Son imágenes de catas de limpieza, del proceso de limpieza, de tratamiento y el resultado. Y esto es un poco el resultado tras la limpieza de las pinturas del maestro de Villaverde. Ya veis que el grado de pérdida es elevadísimo, las figuras apenas conservan, han perdido su definición fisonómica, parece que las cabezas están levitando, y luego los fondos también estarían mucho más decorados y que se han perdido. Y la abundante presencia de carbones, esa es una constante. Más imágenes del proceso de limpieza. Aquí, por ejemplo, volvemos a ver el ejemplo de las lesiones por picaduras, ¿no? Una vez completados los trabajos de limpieza y de consolidación, allí donde se precisaron, en el caso de la película pictórica, en aquel entonces recurrimos al uso de resinas acrílicas, Primal AC33, y la consolidación del estrato mural con inyecciones de PLM. Se amorteraron las lagunas y decidimos que no era necesario hacer una integración cromática, así que voy a hacer vamos a ver un antes y después de cada una de las imágenes tras la intervención. La recuperación de la decoración del arco, que también estaba muy, muy perdida. Y este es un poco el resultado de la intervención. Y volvemos a la iglesia de Santa María de Celón, porque estos paños, ¿no?, del Arco de Triunfo se atribuyen al maestro de Villaverde. Continuando con la propuesta histórica de González Santos, en esa horquilla histórica que propone del segundo tercio del siglo XVI al primer tercio del siglo XVII, que son 65 años, podríamos encajar una serie de conjuntos murales que traigo a continuación. En este caso
es la iglesia de Santa María de Monasterio de Ermo, que también tuve la oportunidad, está recortado, pero fue una campaña de intervención que fueron 3 campañas sucesivas, 2004, 2005 y 2006. En este caso, las pinturas murales, en el ábside se representa un ciclo mariano y una bóveda celestial, y en la nave tenemos una Santa Cena, un juicio final, y luego en el arco toral pues un monarca. Luego lo vemos, pero es un poco para que veáis la caracterización de los 2 tipos de morteros, porque organolépticamente este mural, que es el realizado en la nave, al que corresponde esta estratigrafía, pues es un mural en el que la última aplicación, el lucido, está preparado pues de una forma más cuidadosa, se fratasó mucho más. Entonces, hay diferencias en cuanto a la calidad de pintura. Sin embargo, más allá de los espesores, estamos ante la misma estratigrafía. La caracterización de la paleta cromática corrió a cargo, el análisis de los morteros lo realizó Artelab, y la caracterización de la paleta cromática corrió a cargo del Departamento de Química Analítica de la UPV del País Vasco. En el caso del mural del presbiterio, pues se analizó las transferencias de pigmento que quedaban registradas en las capas de encalado tras el proceso de limpieza. En el mural de la nave fue preciso extraer 4 muestras. Se caracterizó policromías rojas, vermellón, rojo óxido de hierro, negro de humo, ocre amarillo, y en la nave azul índigo. Ahora una selección de imágenes del antes y después de la recuperación de los murales. En el arco toral, desde la nave, la representación de la muerte, el arquero rematado por una flor de acanto. En un nivel inferior tenemos al norte un monarca y al sur la representación del Arcángel San Miguel. Este es el estado previo de la pilastra que contenía al monarca, y esta era la situación que nos encontramos, que presentaba la pintura mural del Arcángel, ¿no? Como veis, había una significativa separación entre las capas y a nivel de soporte, que a la medida que se pudo se volvió a su sitio, pero no obstante la irregularidad del soporte pétreo imposibilitaba también esta operación. Para ello fue necesario recurrir a empapelados y luego establecer unos puentes a partir de PLM, que luego se iba rellenando con mortero. Esta es la recuperación de la pintura mural en el muro del tramo recto en la orientación sur, que como veis es un despiece de sillería que va a continuar en el arco, rematado por una cenefa de motivos vegetales y una representación de bolas abulenses fingidas, ¿no?, en la cornisa. La continuación de la decoración del despiece de sillería, y en el muro norte la escena del abrazo en la puerta dorada, y en la orientación más occidental de este muro norte, pues ya podéis intuir que el grado de carbonatación que presentaban las capas de recubrimiento nos enfrentaron ante una recuperación bastante laboriosa. No obstante, se recuperó la escena que corresponde a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, pero el grado irreversible de algunas de las carbonataciones, que no respondieron ni a la limpieza química, ni mecánica ni química, y el grado de perturbación que procuraba, nos pareció que lo más adecuado era proceder a su reintegración, una reintegración discernible mediante un rayado vertical o rigatino. En la otra orientación se recuperaron 2 escenas de este ciclo, que corresponde a la presentación de la Virgen en el templo, y la última escena, que corresponde a los desposorios. Veis también que aquí también había unas zonas con importantes carbonataciones.
La situación de la bóveda, pues bueno, presentaba importantes grietas estructurales con fragmentos que estaban en riesgo de desprendimiento, que nos obligaron a realizar empapelados y realizar labores de consolidación y antes de volverlos a su sitio, ¿no? Este era un poco el estado. Hubo que retirar morteros de cemento e ir inyectando, pues en este caso PLM y luego maltas hidráulicas con marmolina. Este es el estado de la bóveda tras la intervención. En la nave recuperamos 2 escenas, pero había colapsado, de modo que una importante grieta en el tercio superior del mural, bueno, nos planteó esta situación que vamos a ir viendo. Según íbamos retirando los encalados, pues íbamos realizando empapelados y tratamientos de consolidación, inyectando mortero PLM, previa hidratación, obviamente con solución hidroalcohólica. Y así íbamos gestionando la recuperación de la escena de la Santa Cena. Aquellos fragmentos en riesgo se quitaban y luego se volvían a reponer. Había zonas con carbonatación. Realizamos tratamientos desaladores con arcilla sepiolita, interponiendo como membrana de protección una capa de papel jabón. Y aquellas zonas, igual que en el presbiterio, aquellas zonas que presentaban carbonataciones, pues se integraron cromáticamente. En la otra mitad del mural la situación no era mejor y la metodología aplicada pues es un poco la misma. Íbamos trabajando en la recuperación de la pintura mural con muy buenos resultados. Aquí la limpieza mecánica fue muy grata, sobre todo viniendo de las carbonataciones del presbiterio, ¿no? Del muro norte, y se iba recuperando una escena de un juicio final. Y esto es el juicio final tras la intervención, ¿no? Basada o inspirada en el grabado de Durero de la primera década del 16, que vemos pues a un Cristo en majestad, triunfador, con la espada en la izquierda, la vara de azucena en la derecha, sobre un arco iris, presidiendo un juicio final en el que San Miguel dirige a aquellos que se salvan al cielo, ¿no? Que son recibidos por San Pedro, y los pecadores pues al infierno. Es aquí un pormenor de la pintura mural, donde vemos dibujos preparatorios al carboncillo. También tenemos incisiones, un cambio de jornada, y un poco también es para que veáis el carácter, ¿no? y la naturaleza de la ejecución. Había un dibujo preparatorio en ocre a la figuración, que luego se iba desarrollando. Era un trabajo ágil y bueno, aunque se localizan retoques en secos, sí que es verdad que gran parte de esta ejecución, que parece que fue muy rápida, además es una escena que no tiene más de 2 metros de altura, pues que bueno, hay bastante probabilidad que todo esto, o por lo menos lo que nos sugiere es que se pintó al fresco, por lo menos gran parte de los trabajos, tanto los preparatorios como el inicio de la ejecución. Sin abandonar el concejo de Cangas de Narcea, veremos la iglesia de San Salvador de Cibullo, donde se representa otro juicio final de una manera más esquemática, en el que los que van al paraíso, esto es una representación de la resurrección de los muertos y la entrada del paraíso. Y en un segundo nivel, en cada orientación, pues se representan a los evangelistas con su símbolo. Este es el infierno, que reconoceréis, pues el modelo tipológico, o sea, la iconografía que hemos visto en Hermo, ¿no? Que presenta grandes similitudes. En el tramo alto, pues una bóveda celestial techonada de estrellas, en este caso completado con nubes, con el sol y la luna con rostro humano. Tras el retablo, pues bueno, ya nos advierten con unos sones apocalípticos 2 ángeles que, bueno, pues ahí pues igual hay un juicio final o... Vale, y ahora nos vamos al concejo de Ribadesella, en la costa asturiana.
Este conjunto mural recuperado en el presbiterio es un valioso ejemplo también de este periodo, ¿no? Se representa un ciclo de la Pasión. En el muro norte tenemos una Santa Cena que ocupa todo el arranque de la bóveda de la orientación norte, realizado sobre un dámero, ya veis, ¿no? El tramo recto, un dámero en losange, y que presenta una banda ornamental de fondo rojo con grutescos que sostienen el escudo con las Arma Christi, pues muy al gusto de los romanos, ¿no? De las grisallas. Bueno. En la otra orientación se representa la oración en el huerto, el prendimiento, y luego en el testero son escenas alusivas a la Virgen, es la muerte el entierro de la Virgen y su asunción. Estos músicos que rematan las dos escenas en el arranque, o sea, la pintura, la temática del arranque de la bóveda, sirven de nexo, y la banda continúa, ¿no? Así que bueno, hay una lectura conjunta. Arriba hay una representación de una hornacina venerada con el escudo del Arma Christi, y aquí en el plano inferior una representación de San Miguel batallando con el demonio. En el tramo alto de la bóveda tenemos al Salvador, al Padre Eterno, flanqueado por los 4 evangelistas con su símbolo, un sector tachonado de estrellas, sol y luna con rostros humanos. En el informe de la memoria de intervención se indica que esta pintura mural se trata de un mesofresco y que se aplicó sobre única aplicación de mortero de cal. En cuanto a la paleta, ya veis que prácticamente es monocromática o bicromática, son tierras minerales rojas con hierro y ocres, blanco de calcita y negro carbón. Rápidamente nos vamos ahora al concejo de grado, donde habíamos visto el batisterio atribuido al maestro de Celón. En este caso, bueno, pues es una pintura mural, si queremos un carácter pues un poco más sumario, donde se representa un apostolado y en el testero imágenes referentes a la Virgen, ¿no? A la anunciación de la Virgen. El apostolado se distribuyen 6 en cada muro, dispuestos sobre un suelo ajedrezado con sus atributos correspondientes y cartelas identificativas. En el tramo alto, tachonado de estrellas, esta vez en una alternancia de tierras ocres y rojas, y 4 bueno, aquí tenemos 4 ángeles músicos clipeados. Este es un pormenor de estas pinturas. Y ahora nos vamos al concejo de Cabrales, a la iglesia de San Miguel de Asiego, que se podría datar de finales del 16, principios del 17, y es un claro ejemplo de eclecticismo manierista o protobarroco. En el testero, como veis, se representa un retablo, una arquitectura fingida, ¿no? Que presenta un solo piso y un ático. En el piso se alojan 2 representaciones, una de San Andrés y de San Pedro, y en el ático un calvario, se representa un calvario. En los muros del presbiterio, en el arranque de la bóveda, en la orientación norte, tenemos una Santa Cena y se completará el resto de la bóveda con las representaciones que hemos estado viendo hasta ahora, los 4 evangelistas, el Padre Eterno y su símbolo. Aquí un pormenor de la Santa Cena. Aquí vemos un cierre de mechinal. Bueno, pues eso, al tomar la fotografía con rasante se aprecia claramente, y bueno, el grado de pérdida en esta escena es elevado. No obstante, vemos cómo se conserva bien estos trabajos preparatorios, o por lo menos las primeras aplicaciones de pintura. Vemos cómo va evolucionando el tratamiento, aunque estemos hablando de representaciones en bóvedas de los 4 evangelistas. Bueno, aquí se inscriben ya en cartelas ovaladas, recortadas de borde enrollado, en fin, ya adoptando un lenguaje pues, más barroco.
Y nos volvemos al concejo de Aller, donde empezó este recorrido en esta capilla, pues también en el periodo que se podría hablar también de proto-barroco. Es una composición de exaltación cristológica de 12 escenas dedicadas al ciclo pasional, que están separadas por columnas, ¿no? Y ya vemos aquí también la diferencia, ¿no?, en el tratamiento de las bandas y las grecas, ¿no?, cómo se van incorporando espejos y rocallas ya en un lenguaje más barroco. El otro fragmento corresponde obviamente a la representación de la Última Cena. A la derecha, pues la visión general de las dos orientaciones, ¿no?, del arranque de la bóveda y el testero, donde en una arquitectura fingida se representan esos últimos momentos claves del ciclo pasional, ¿no?, la crucifixión, el descendimiento, las lamentaciones sobre Cristo muerto y la resurrección. El tramo alto de la bóveda pues ya nos suena a todos, es una representación otra vez de un sol y una luna. Esta vez están flanqueando una cartela que contiene pues, la representación de las cinco llagas de Cristo y los 4 evangelistas con su símbolo. En el concejo de Pravias, en la iglesia de Santa María de Luerces, en el presbiterio, en el testero, se conserva esta escena relativa a la Anunciación de la Virgen, dispuesta sobre un suelo trazado de un damero en Los Sans, en el que tenemos a la Virgen, al Arcángel San Gabriel. Aquí en esta esquina se representa a San Miguel y aquí al Padre Eterno. En el derrame interno se representa a Adán y Eva. Esto es un poco en detalle para que veáis las características de esta pintura mural. En la orientación norte, 4 escenas alusivas a la infancia de Cristo. El encuentro entre las primas, el nacimiento, la epifanía y la huida a Egipto. Y en el otro muro, las escenas de la pasión. En el tramo alto, nuevamente, sol y luna y el tetramorfo. Y en Oviedo, en la iglesia de Santa María de Limanes, pues encontramos otro ciclo de la pasión distribuido a 2 alturas y que aparece limitado en el encuentro con el testero, con esta banda de cuadrados en alternancia de color rojos y amarillos, en los que algunos se conservan motivos florales. Estaríamos ya en pleno siglo XVII. Este es un pormenor de la Santa Cena, donde el arrasante nos permite ver un poco la naturaleza de esta pintura mural y aunque tiene grandes pérdidas, se conservan esas primeras aplicaciones y trabajo preparatorio. Recuerda como una sinopia, ¿no? En ambas orientaciones, como digo, estas 12 escenas se compartimentan y se distribuyen en 2 niveles. Y en el tramo alto volvemos a tener la representación del Padre Eterno, el sol y la luna y el tetramorfos en las 4 esquinas y la bóveda celestial tachonada de estrellas. Y nos vamos al concejo de Cabrales. En San Julián de Ortiguero, pues afortunadamente está datado, tenemos unas pinturas murales de 1686. En el testero se representa un retablo fingido en el ático, la figuración del santo titular, San Julián, y en el primer piso, como veis, la hornacina está vacía de figuración y está destinada a alojar una escultura de bulto redondo. La decoración del testero se completa con el escudo de Castilla, con la leyenda de la fundación y la ejecución de la pintura y la muerte. Y la bóveda, pues esta vez una decoración de casetones fingidos, los 4 evangelistas con su símbolo y el Padre, esta vez inscritos, pues como vemos, en cartelas recortadas, en un marco de ovas, al igual que el Padre Eterno, que esta vez su fondo, ¿no?, está tachonado de estrellas. En el concejo de Ceceda, afortunadamente nos ha sobrevivido, porque ya vemos, ¡wow!,
Un retablo fingido. Bueno, en este caso el madero sirve de arquitrabe, una bóveda reticulada de pues, elementales geometrías, alternancia de color, efectista. En Isongo ya estamos en una pintura mural plenamente barroca del siglo XVIII, la capilla es del siglo XVII y además aquí me parecía interesante traer este ejemplo porque subyace otra representación pictórica anterior que tiene que ser también de edad moderna, porque como digo, la capilla es del 17. Rápidamente, Santa María de Onís conviven dos momentos históricos. Por un lado tenemos la representación idealizada del despiece de sillería en gris y en blanco, y luego un Vía Crucis con un marco de ovas y una recreación teatral de unos grandes cortinajes sostenidos por dos ángeles que pondrían en valor un retablo que allí estuviese instalado. En Villaverde esta iglesia tiene la característica que conserva íntegra su fábrica medieval del 12 y el 13, sin embargo los vestigios que tenemos de pintura mural son barrocos. En Cazo también nos sobreviven una capilla lateral, un retablo fingido y una bóveda decorada. Ya estoy pasando rapidísimamente todo para que por lo menos podamos ir viendo, ¿no? Una bóveda ya con un lenguaje claramente barroco, un ejemplo ya de rococó en la capilla del Carmen de Colla, en el concejo de Piloña, en el que bueno, pues ya vemos estos retablos fingidos, tanto en el testero como en el muro testero como en el transepto, en los muros del transepto, donde se practicaron unas hornacinas de poca profundidad y se decoraron con estos retablos destinados a acoger figuración. Y acabó en la iglesia de Santa María de Llas, de Cabrales, donde bueno, pues ya veis este ejercicio espectacular de unas bóvedas que además tenemos datadas en 1786, los 3 tramos de la nave y del coro, y el presbiterio, en un ejercicio ya de ilusionismo óptico que a la vez están ocultando una pintura mural anterior que por fortuna también tenemos datada y que es de 1400, no me quiero confundir, sí, 1491, y que se conserva en los muros rectos. Aquí es donde tenemos la datación en esta inscripción y los escudos de los fundadores, los caballeros de Arenas de la Fundación de Calatrava. El testero, que ya vemos que bueno, también está pincelado todos los nervios, todos los elementos pétreos, y en los tramos rectos tenemos estos grafitos que son de peregrinos del siglo XV. Y hasta aquí.